Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo por Senado TV desde el Salón Arturo Illia de aquí del Senado de la Nación. Está por comenzar la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Recordemos, es una comisión que trabaja en conjunto con la AGN, la Auditoría General de la Nación, que remite los informes referidos a las cuentas de inversión del Estado Nacional, ya sea del Poder Ejecutivo como de todo ente público. Ahí comenzamos, los dejamos. Muchas gracias por haber venido. En primer lugar, informar que el senador Carlos Mauricio Espínola reemplaza al senador Romero. Ha llegado la notificación. Y en segundo lugar, la senadora Juliana Di Tulio reemplaza al senador José Miguel Mayans. Así que están los dos incorporados y tenemos quórum suficiente para empezar. El primer punto es la consideración de la cuenta de inversión 2017. Este es un tema que lo habíamos postergado en la última reunión para que tuviéramos quórum suficiente para que pudiéramos analizarlo. Quiero brevemente expresar una posición que es de aprobación de la cuenta 2017. Quiero decirles que la cuenta 2017 viene de la Auditoría General de la Nación con un dictamen de mayoría que sostiene la abstención de opinión. La abstención de opinión es una postura en donde los elementos y los estudios realizados por la auditoría, que es el organismo técnico, entienden que no son suficientes como para darle una aprobación con observaciones, por lo tanto, y porque argumenta, digamos, la postura de la mayoría. En este caso, en la auditoría hubo dos dictámenes, un dictamen de mayoría con abstención de opinión, 4 auditores firmaron la abstención de opinión, 3 entre los cuales me incluyo, en ese momento era auditor, junto con el presidente de la auditoría, Jesús Rodríguez, y el auditor Nievas, firmamos un dictamen de minoría aprobando con observaciones. Indudablemente por una cuestión de coherencia personal y por entender que los elementos analizados por los sectores técnicos, tanto las cuentas contables y los elementos que se valoraron indican la necesidad de que esto sea aprobado, yo propongo la aprobación de la cuenta con las observaciones que se formularon en el dictamen de comisión de la minoría. O sea, remitimos a la aprobación. Recuerdo lo siguiente, en esta decisión que toma la bicameral se aprueba o se rechaza. Así que la postura que propongo a los que quieran acompañar es la aprobación con las observaciones y teniendo en cuenta el dictamen realizado en el ámbito de la propia Auditoría General de la Nación. Dejo la palabra para aquellos que quieran hacer observaciones o tener una postura. Ha llegado a la comisión el dictamen de rechazo por parte de Mariano Recalde, el senador Recalde, así que le daría la palabra a él para que... Bueno, si nadie más lo va a apoyar a usted, voy a expresar, a viva voz, voy a expresar mi disidencia o la postura de nuestro bloque respecto de la cuenta de inversión 2017. Nosotros vamos, como usted bien lo anticipó, vamos a presentar un dictamen de rechazo de la cuenta de inversión 2017, como ya se había hecho con la cuenta de inversión 2016, que fue rechazada por el dictamen de mayoría de esta comisión y tuvo incluso sanción en la Cámara de Senadores. El rechazo está pendiente en la Cámara de Diputados. La cuenta de inversión del año 2017 viene, como usted lo decía, con un dictamen, mejor dicho, 21 informes y 2 informes de los auditores generales de la AGN,
muy duros. Si bien la conclusión es la abstención de opinión, esos informes tienen muchísimas observaciones, tanto sobre la ejecución presupuestaria como sobre los estados contables de la Argentina para ese año. Podríamos estar un rato largo hablando sobre las innumerables observaciones que hizo la AGN y que fundamentan este rechazo de la cuenta de inversión, tanto, repito, sobre los estados contables como sobre la ejecución presupuestaria. Me voy a detener solamente en algunos que creo que son los más importantes, los más relevantes, y creo que además es importante que los refresquemos y los señalemos y hagamos nuestro rechazo porque son parte de los problemas que tiene hoy la Argentina. Son el origen de muchos de los problemas que hoy le impiden a la Argentina crecer y desarrollarse y tener encima un condicionante enorme como es el Fondo Monetario Internacional. Primero me voy a referir brevemente sobre los estados contables. El conjunto de malas prácticas tuvieron un efecto negativo en el patrimonio neto del sector público y el pasivo se incrementó en un 36,1%, fundamentalmente por el aumento de la deuda pública. O sea que el resultado de los estados contables es absolutamente negativo. Nosotros no podemos convalidar una gestión que aumentó significativamente el pasivo de la Argentina, fundamentalmente a través de la toma de deuda externa. Después, en cuanto a la ejecución presupuestaria, el informe de cumplimiento de objetivos y metas muestra que casi el 40% del total de las metas auditadas no alcanzó el avance físico previsto en el presupuesto elaborado por la misma gestión. Prácticamente la mitad de las metas no se cumplieron. Presupuesto que además fue votado por el Congreso, cosa que hoy tenemos una situación anómala y complicada para las futuras cuentas de inversión. Sobresalen en esta falta de cumplimiento de las metas y los objetivos, y voy a destacar solo algunas, las inconsistencias en el Ministerio de Energía. Y paradójicamente, donde más inconsistencia se ve es en la Dirección Nacional de Vialidad, de la que tanto se está hablando ahora. Uno de los peores resultados es durante la gestión en el año 2017 en Vialidad, que después se transformaron, o en ese momento, en denunciantes, ¿no? La Dirección Nacional de Vialidad presentó 48 metas, de las cuales el 58%, prácticamente el 60%, no alcanzaron el porcentaje de ejecución física prevista, además de presentar incongruencias físicas y financieras. Después del informe de obligaciones del Tesoro se destaca que la provincia de Buenos Aires recibió el 21% del total transferido mediante el Fondo Federal Solidario y no cumplió con las presentaciones de documentación referidas a las obras a ejecutarse, ¿no? ¿Se acuerdan quién gobernaba la provincia de Buenos Aires en el año 2017? Del mismo signo, el mismo color de quien estamos en este momento analizando la cuenta de inversión. Otro punto destacable es la entrega de subsidios y transferencias que realizó el Ministerio de Energía. El 87% del devengado de ese ministerio son transferencias sin la documentación debida. Parece más bien reflejar una política de regalos a los amigos de Aranguren que el resultado de una política energética de largo plazo. Hay, además, falta de información y el registro de más de 27.000 millones de pesos corrientes transferidos a empresas privadas sin discriminar beneficiarios. Al mismo tiempo que se evidencia, junto con este crecimiento de los subsidios y transferencias a empresas privadas sin ningún control, un recorte y un ajuste a partidas sociales y a partidas estratégicas para el desarrollo, como es la ciencia y la técnica, como es la vivienda, el urbanismo, el agua potable y el alcantarillado. Las transferencias corrientes y de capital a instituciones provinciales y municipales cayeron notoriamente. Sin embargo,
se nota en este mismo aspecto que las provincias que mayor transferencias recibieron fueron la Ciudad de Buenos Aires, con el 38,8% y Córdoba con el 6,6%. Otra vez, falta de buenas prácticas y discrecionalidad hacia distritos del mismo color político. Y lo más importante me parece que tiene que ver con la macroeconomía. Lo que aumentó de manera brutal este año fue el déficit externo, que alcanzó los 31.000 millones de dólares. El déficit entre importaciones y exportaciones. ¿Cuál fue la causa de esto? La apertura comercial indiscriminada, que aumentó significativamente las importaciones con exportaciones estables. Esto generó un desfasaje enorme que había que cubrir de alguna manera. ¿Cómo lo cubrió el gobierno del cual estamos analizando la cuenta de inversión? No fue con la lluvia de dólares, con los brotes verdes, con las inversiones que iban a venir. De hecho, cayó la inversión directa externa respecto de años anteriores, sino con endeudamiento externo. Que vino a financiar ese déficit comercial, pero también otra política que llevó adelante el gobierno y que estamos considerando acá como resultado en la cuenta de inversión, que fue la promoción de la bicicleta financiera otra vez, o el carry trade, como le dicen ahora. Una política especulativa, de apertura de importaciones y de promoción de las inversiones especulativas de los capitales golondrina que se llevaban y se fugaron miles de millones de dólares en ese periodo. Todo esto, obviamente, en un festival de bonos, entre los que se destaca especialmente, no podemos dejar de mencionarlo, el bono de los 100 años. Este fue el año donde el ministro Caputo, que hoy vuelve a estar a cargo de la economía del país, tomó, entre otros, emitió este bono de los 100 años a una tasa del 7,9% anual, con la condena que eso implica. Bueno, todos sabemos cómo terminó esta historia, ¿no? Cuando ya no pudo el país conseguir crédito de ningún otro lado, terminó en lo que en aquel momento Milei decía que era la demostración del fracaso de un gobierno, que es cuando uno va al Fondo Monetario Internacional. Este fue el preludio el año 2017, la toma de deuda externa durante todo el año 2017 fue el preludio de que el gobierno tuviera que ir otra vez al Fondo Monetario Internacional, del cual todavía no encontramos la forma de salir, sino que nos vamos metiendo cada vez más. Así que me parece que con estos rasgos generales y gruesos sobre la cuenta de inversión 2017, que por supuesto también merecería un análisis tal vez más detallado, más profundo, pero que no es, creo que el ámbito, nuestro bloque va a proponer el rechazo otra vez, no solo del 2016, sino también la del 2017. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguien quiere pedir el uso de la palabra? Sí, adelante, diputado Martínez. Sí, principalmente desde ya acompañar la posición ya anunciada por el senador Recalde, ¿no? Pero este es un año particular de la administración económica de la Argentina, ¿no? Porque el año 2017 arranca con el desdoblamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, donde justamente Duhovne pasa a ser el ministro de Hacienda y Toto Caputo ministro de Finanzas. Los elementos marcados por el senador Recalde dejan claro el desorden que tuvimos en los dos frentes, en el frente de la hacienda pública y en el frente de lo financiero. Y recordemos cómo termina el año 2017, a veces alguna contextualización política puede servir en ese sentido, que termina después de las elecciones, que el oficialismo revalida electoralmente, hace una muy buena elección el oficialismo, el año 2017, la primero que hace inmediatamente de ganada las elecciones es generar dos elementos, uno no tan conocido pero muy dañino, que tuvo que ver con un, le pueden decir acuerdo, pero en realidad con una imposición prácticamente de un nuevo pacto fiscal de la nación con las provincias,
Recordemos que fue prácticamente la negociación ahí, entre el momento del triunfo electoral y el recambio parlamentario. Y también con la reforma jubilatoria. Así terminó el año 2017. Y el 2018 lo arrancamos con la crisis de endeudamiento inmediata, ya sobre enero, todos los grifos cerrados a Caputo, y en junio terminamos abrazados al Fondo Monetario Internacional, como recién decía el senador. Marco esto porque las líneas de continuidad a veces, cuando uno trata de encontrar alguna secuencia en los diseños de la política económica, también conviene buscarle los elementos políticos que nos permiten hallar, encontrarle esa continuidad. Yo creo que los elementos que marcó el senador Recalde, con los que coincido en todos, también fueron sembrando a lo largo del año 2017 los elementos que generaron la propia crisis que el mismo gobierno de Cambiemos en ese momento tuvo y que después generarían, a partir del endeudamiento con el fondo, una situación sumamente complicada que hasta hoy día asistimos a ese enorme condicionante que podría tener otros problemas la Argentina, pero ese problema, al menos con el Fondo Monetario Internacional, no lo tenía y no era una cuestión solamente de análisis subjetivo mío, sino que era lo que decía Duhovne por todo el mundo cuando recorría buscando dinero. Entonces decía, confía en la Argentina, que la Argentina tiene muchos problemas, pero tiene una ratio de deuda PBI baja y por lo tanto vengan aquí a invertir y a derramar su lluvia de inversiones que nunca terminaba viniendo a la Argentina. Yo creo que es de una fuerte coherencia política de nuestro espacio el hacer este análisis de la cuenta de inversión de 2017. No me cabe la menor duda que tiene que ser rechazada y que estos elementos los tengamos presentes no solamente en esta comisión, que nos toca obviamente evaluar las cuentas de inversión, sino también cuando uno después encuentra las mismas herramientas y lo que es peor, los mismos actores llevando adelante la política económica hoy. Gracias. ¿Algún otro? Senador Cimarrón. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a hacer algunas breves reflexiones para tratar de no repetir algunas cuestiones que ya ha planteado el senador Recalde. Está claro que acá existen dos dictámenes, uno con abstención de opinión. Su palabra lo dice, digamos. Es bastante complejo muchas veces establecer cuestiones de fondo en relación a un dictamen con esta característica. Y después hay otro dictamen que es favorable con salvedades. Después están los estados contables, hay dos informes y obviamente la ejecución presupuestaria, que el senador se refirió al respecto, pero yo creo que el principal interrogante que tiene este expediente en tratamiento tiene que ver con la deuda pública. Y acá me gustaría profundizar brevemente. El origen de esto es una autorización presupuestaria del presupuesto original 2017, donde se establece cupos y plazos. Cupos y plazos que después están ampliados por dos decretos de necesidad y urgencia, uno del mes de julio del 17 y otro de diciembre del 17, decretos que además fueron tratados en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU y con dictamen favorable, con mecanismos posteriores en la gestión anterior del presidente que siguió en el mandato, estoy hablando del presidente Fernández, con mecanismos similares y tratamientos similares con respecto al endeudamiento público. Motivo por el cual, si uno analiza a fondo, no el dictamen favorable con salvedades, sino el otro, el de abstención de opiniones, no se puede establecer con claridad si hubo algún tipo de inconveniente en reprogramar deuda pública por encima de la autorización presupuestaria. Yo diría que no lo hubo, que pudo haber algún desfasaje en el tiempo. Y entonces, teniendo estas consideraciones, me parece que yo por lo menos quiero recomendar de la misma manera que lo planteó el presidente, su aprobación
y si hay que hacer algunas salvedades o alguna recomendación, como se estila para los informes de auditoría, establecerlo, que hacia el futuro se tenga cuidado con estas cuestiones para que de alguna manera no existan los desfasajes. Así que en ese marco creo que quiero volver a reiterar mi voto favorable y proponer la aprobación del expediente. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Diputado Valle. Gracias, señor presidente. Bueno, yo antes que nada quiero hacer una reflexión. Acá pasó un gobierno que no se hizo absolutamente nada, no se presentó en tiempo y forma, que yo sepa, las cuentas generales del ejercicio. Evidentemente ahora estamos con estos temas de aprobar una cuenta del año 17, 18, 19, 20 y bueno, hasta ahora. Obviamente no sé a quién echarle la culpa, pero realmente es un atraso más que significativo para obviamente las responsabilidades que puedan tener cada uno de los funcionarios. Creo que es interesante, lo acabo de escuchar al senador, acabo de escuchar al presidente, el contador diputado Pichetto. Yo también adelanto mi voto favorable con salvedades y justamente es un llamado a la reflexión, porque la verdad, en este momento, aprobar todas estas cuentas generales del ejercicio que las tendrían que haber aprobado en su momento, al otro año de haber terminado ese ejercicio, me parece también que es una, no les voy a decir una falta de respeto, pero sí es mucho trabajo administrativo, que es lo que estamos viendo, analizando cada uno de los expedientes, muchísimos expedientes que hay que analizar, así que creo que esto se tendría que regularizar lo más pronto posible, pero sí adelanto mi voto favorable propuesto por el diputado Pichetto. ¿Alguno más? Sí, adelante, diputado González. Gracias, presidente. A ver, algunas reflexiones, un poco en sintonía con lo que decía el diputado recién. Esto suena más a una autopsia que a una cuenta de inversión revisada el año posterior de haber sido ejecutada. Cuando uno mira esta cuenta de inversión, tiene 19 informes intermedios. Están aprobados. Todos. El único que no está aprobado, que tiene 2 cuestiones, es el referido a la deuda pública. Que obviamente cada espacio político tiene una mirada sobre si el fondo sí, sobre si el fondo no. Cuando les tocó ser gobierno nos mandaron una ley que nosotros le aprobamos para volver al fondo. Bueno, una serie de cuestiones. Pero la verdad es que nosotros hoy estamos acá para aprobar o rechazar esta cuenta de inversión. Y yo quiero hacerle pública mi posición de que voy a acompañar la aprobación de la cuenta de inversión, porque creo que lo demás podemos hacer un debate político de cada una de las etapas que nos tocó vivir en las diferentes administraciones. Y cada uno tendrá su opinión, que me parece absolutamente válida. Lo que creo que en este caso, opinando sobre esta cuenta de inversión, me parece a mí que con el, para ser más exacto, quería leer acá, con el 99.7 del presupuesto aprobado de los recursos percibidos y solamente con el 92,8 del gasto devengado sobre el que hay alguna objeción, estamos rechazando una cuenta de inversión. O están pidiendo rechazar una cuenta de inversión. Por eso yo le voy a proponer al presidente acompañar su voto favorable. ¿Alguno más? Bueno, brevemente, para cerrar este debate, a ver, la historia de la Auditoría General de la Nación está asignada siempre por una mirada de alta razonabilidad y de avalar con las observaciones, los detalles pertinentes, pero en general la historia se nutre de aprobaciones en general con observaciones. Nunca hubo rechazo, ni tampoco abstención de opinión. Aparece el fenómeno de la abstención de opinión en el 2017 y posteriormente, 2018 y 2019, hay un dictamen de mayoría de rechazo. Quiero decir esto porque, digamos, el organismo técnico para producir un rechazo
no tiene en cuenta argumentaciones de naturaleza política. También quiero aclarar lo siguiente. El endeudamiento con el fondo no fue en el 2017. El endeudamiento con el fondo fue en el 2018. Cuenta que vamos a empezar a analizar a renglón seguido del tratamiento de esta. Sí hay en el 2017 un bono a 100 años que luego fue reconfigurado y también, digamos, refinanciado en un plazo mucho más corto, que en lo personal yo también consideré que era totalmente inapropiado. Quiero remontarme a mis propios actos. Yo no estaba de acuerdo con ese bono a 100 años, pero no significa este tema un punto tan gravitante como para rechazar la cuenta o para haber planteado la abstención de opinión. Yo creo que la postura de la minoría, que en ese caso fue de 3 auditores, en una postura equilibrada, mantiene una línea histórica de la auditoría, hace observaciones y, en orden a lo que dijo el senador Zimmerman, ratifico eso, porque, a ver, los DNU formaron parte de la política económica de otros gobiernos. Se votaba la ley de presupuesto. En el mes de octubre, noviembre, el gobierno ampliaba el presupuesto por DNU. Era válido, era legítimo, hacía un ajuste. A veces se hacían presupuestos por debajo de la previsibilidad para tener cierto componente de discrecionalidad, pero en este caso concreto, la ampliación y los 2 DNU fueron tratados y aprobados, no fueron rechazados. O sea, con estos argumentos, y tampoco para no profundizar, y sí, bueno, entrar a analizar el endeudamiento del fondo en la cuenta que viene, en el 2018, ratifico lo que dije al principio de aprobación y lo someto a votación. A ver, levantamos la mano, ¿cómo estamos? ¿Levantamos la mano? Bueno, creo que hay una votación por mayoría. La pasamos a las cámaras, hacemos circular al Senado y a la Cámara de Diputados para el respectivo tratamiento. Terminado este tema, vamos a pasar un video de la cuenta 2018 como elemento introductorio y de análisis de cada uno de los auditores. Y, por supuesto, esto empieza un trabajo también con los asesores. Quiero decirles algo breve respecto al tema asesores y nuestro trabajo acá. Estamos todavía con 500 expedientes abajo y tenemos que avanzar con rapidez. Muchos de los temas están siendo analizados. Yo les pido que hagamos un esfuerzo para poder avanzar. Hoy vamos a tratar 43 expedientes y vamos también a librar un oficio al Ministerio de Economía. En fin, lo que digo es, hagamos un esfuerzo para tratar de por lo menos acercarnos a los dictámenes que la auditoría nos ha mandado. Ahora la auditoría está inactiva, tratemos de cubrir ese flanco y ponernos a la par. Ojo, esto no significa que no vean ni analicen lo que está pendiente, pero la verdad que estamos tratando temas del año 2019, empezamos a analizar algunos temas ya del 2020 que ha remitido el presidente de la auditoría. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo cuando nos reunimos en orden a la opinión de los asesores para tratar de avanzar lo más rápido posible. Vamos al 2018, vamos a pasar un breve video de la cuenta 2018 y por supuesto que esto pasa al estudio y al análisis del colegio y de asesores y de los auditores. Perdón. Cuenta de inversión 2018. La cuenta de inversión es la rendición de cuentas que realiza el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional sobre la gestión físico-financiera del presupuesto del año anterior. Contiene información sobre cuánto recaudó el Estado Nacional,
los gastos que hubo durante el año y de qué manera se llevó adelante el financiamiento para implementar el plan de gobierno. Se incluyen estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, los estados que muestran los movimientos y situación del Tesoro de la Administración. También el estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta. Los estados contables financieros de la Administración Central, integrado con los patrimonios netos de los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado. Y además, un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto. Tratamiento en el Congreso. El Congreso aprueba o rechaza la cuenta de inversión, basando su opinión en los dictámenes elaborados por la Auditoría General de la Nación. Cuenta de inversión 2018. Respecto de los informes de la cuenta de inversión 2018, la AGN inició su tratamiento en el año 2019 y concluyó el 8 de febrero de 2023 con la firma de 2 dictámenes respecto a la ejecución presupuestaria. Un dictamen de mayoría adverso que contó con 4 votos, un dictamen de minoría con opinión, favorable con salvedades, que contó con 3 votos. Se firmaron también 2 dictámenes distintos respecto a los estados contables, aunque ambos tuvieron opinión favorable con salvedades. Para su elaboración se utilizaron informes intermedios con distintas opiniones, siendo determinante el correspondiente a las normas presupuestarias, que resultó adverso para la mayoría y favorable con salvedades para la minoría. También se produjeron distintas versiones de los informes de estados contables de la Administración Central, el examen macroeconómico y el de la Dirección Nacional de Vialidad. En cuanto al informe de la deuda pública, la mayoría emitió una opinión financiera favorable y una opinión adversa respecto al cumplimiento. Por su parte, la minoría votó en disidencia, emitiendo una opinión favorable en ambos aspectos. También votó en disidencia en el informe correspondiente a la Dirección Nacional de Vialidad. El dictamen presupuestario adverso de la mayoría se fundamenta en los incumplimientos y debilidades detectados en el capítulo de deuda pública, en el peso de los recursos provenientes de colocaciones y préstamos en el total de los recursos, y en el peso de los intereses y amortizaciones en el total del gasto de la Administración Pública Nacional. Estas cuestiones, provenientes del informe de deuda pública, se trasladaron a los informes de normas presupuestarias, al de estados contables de la Administración Central y al examen macroeconómico, impactando en sus opiniones y conclusiones. En este sentido, resultaron decisivos los aspectos relacionados al proceso de aprobación y ejecución del préstamo stand-by acordado con el FMI. El dictamen de minoría, con opinión favorable, con salvedades, considera que la mayor parte de los hallazgos en el capítulo de deuda pública obedecen a cuestiones de gestión o recomendaciones de buenas prácticas y no se trata en ningún caso de incumplimiento normativo. En el caso del acuerdo con el FMI, la minoría refiere que no se ha producido ninguno de los incumplimientos normativos aludidos, argumentando en cada caso con los criterios y normativa que debería aplicarse a los acuerdos de este tipo. Concluye, además, que la aprobación por parte del Congreso del Acuerdo de Facilidades Extendidas en 2022 expresa el principio de continuidad del Estado, dando validez a lo actuado en relación al stand-by. Muy bien. Este tema, por supuesto, pasa a estudio de la comisión y, por supuesto, están también girados todos los documentos y elementos que constituyen la cuenta 2018 para la evaluación y el estudio de cada uno de los auditores, de los integrantes de la comisión bicameral. Bueno, el tercer punto queda pendiente, vamos a seguir debatiéndolo, era un seguimiento de observaciones. Acá había un planteo del senador Romero, también del diputado Valle.
como todavía no hay un acuerdo, vamos a postergar este tema, lo pasamos para la próxima, vamos a seguir conversando. Punto 4 es consideración de los expedientes y la nota relacionada. Vamos a considerar 49 dictámenes, continuando con el compromiso asumido el 25 de febrero. Se ponen a la firma 8 dictámenes de los 15 estados contables de distintas empresas, organismos y fideicomisos, de los relativos a la Administración General de Puertos y Fabricaciones Militares hicieron pedido de informe al PEM. Los restantes pasan al archivo. También se ponen a la firma 37 dictámenes de estados financieros de préstamos de organismos internacionales, BID, Banco Mundial y CAF. En 24 casos se observa una subejecución o demora significativa de los programas, razón por la cual esta comisión solicita información al Poder Ejecutivo Nacional respecto a los retrasos y su impacto económico financiero. Esta es la propuesta que nosotros queremos hacerle para que nos acompañen. Este es un tema que permanentemente el auditor Javier Fernández viene observando en deuda pública. Los créditos BID y Banco Mundial y CAF tienen una subejecución y no es un tema de un gobierno de determinado color político, sino que es una característica de los distintos gobiernos. Tenemos un problema de ejecución de estos préstamos que además tenemos que seguir pagando los intereses y no se terminan las obras para las cuales se tomaron estos créditos. Así que lo que estamos planteando desde la Comisión Bicameral es un pedido de informes al Ministro de Economía, primero para que tenga en cuenta lo que pasó en estos 24 expedientes y para que nos conteste, si es que tiene tiempo el ministro, o por lo menos alguno de los hombres del sector económico, cómo está el estado actual de estas subejecuciones, para conocer el nivel de ejecución actual de todos los préstamos y si se han tomado medidas para corregir los desvíos observados. Repito, hay una tarea hecha con mucha, digamos, actitud y compromiso por parte de Javier Fernández, que viene mirando este tema de manera muy permanente a lo largo de los años, y esto es un tema que me parece que perjudica a la Argentina, porque se toman préstamos para realizar determinada obra, determinado proyecto en las provincias, no se ejecuta o tienen una ejecución del 10%, el 20%, tenemos que pagarla y tenemos que pagar los intereses. Así que pedimos entonces la aprobación de esto para mandar el informe al Ministerio de Economía. En los otros 13 dictámenes se propone el pase a archivo, al igual que en el caso de las certificaciones, y están incluidas también las observaciones que me hizo llegar el senador Zimmerman y el diputado Valle. Si estamos de acuerdo, procedemos a votar. Sí, adelante. Gracias, señor presidente. Primero, celebro que le demos celeridad y le imprimamos dinámica a esta comisión, cosa que no es común en el resto de las comisiones, por lo menos en el Senado y muchas de las bicamerales. Es la impronta que también quise darle yo mientras estuve a cargo de la presidencia. No, pero aún dentro de la pandemia logramos imprimir una dinámica de trabajo importante con reuniones mensuales de los asesores que trataban periódicamente 40 expedientes por reunión. En un año sacamos 480 dictámenes, que es más o menos el atraso que ahora tenemos. Lo que me comentan es que a la velocidad que usted le está imprimiendo, que celebramos, le pedimos que acompañe un poco más de antelación o un plan de trabajo como para poder estudiar los expedientes. Para esta reunión me dicen que habían tenido una reunión que habían acordado tratar 23 expedientes y que había un pedido de no, porque había muchos que habían llegado 48 horas antes de la reunión. Nosotros hay 23 que vamos a acompañar, que están consensuados y que no tenemos ningún problema. El resto le pedimos más tiempo para poder analizarlos bien y ponernos de acuerdo, puede ser ahora o después, en un plan de trabajo para tener previsibilidad y poder estudiar. Porque la verdad que es una tarea muy técnica, profesional, que vienen llevando adelante muy bien y
y necesitan el tiempo para poder estudiar cada expediente y no... Está bien. Y a veces no se puede con esta dinámica, a eso voy. Me gustaría pedir la palabra a la secretaria a ver qué pasó. En principio creo que hubo un acuerdo sobre los 49, pero no sé. Préstele el micrófono. No. Hola, buenas tardes. Primero, la citación fue el miércoles a la tarde y la reunión de asesores fue el lunes a la tarde. Había los expedientes que eran estados financieros y tenían subejecución y no presentaban ningún otro tipo de salvedad. Hubo un acuerdo en la importancia de avanzar con eso en las preguntas al Ejecutivo. Lo mismo respecto de los estados contables y las certificaciones. ¿El número cuál era? ¿23 o 49? 49 expedientes. Bueno. A ver, un segundito. Sí, la reunión la hacemos los senadores y diputados, salvo que la mesa autorice. Así que no hay diálogo acá. Senador Zimmermann. Sí, ¿cómo no? Ahora le doy. Muy breve, yo también celebro esta celeridad que se pretende dar. Comparto lo que dice el senador Recalde con respecto al análisis y en este aspecto también quiero agradecer que han incorporado a la Secretaría de usted algunas peticiones que nosotros hicimos. Pero en el caso de estos 49 expedientes, por lo menos lo que tiene que ver con mi equipo, tengo entendido que se ha acordado, algunos para el archivo y otros para obviamente pedir informes. Así que bueno, si esto es así, nosotros recibimos en cada uno de nuestros despachos el detalle y el orden de lo que estuvo acordado en la última reunión de asesores y propongo su aprobación. Sí, adelante, diputada. Gracias. No, en pos de poder cumplir con la celeridad, pero por ahí tener un mejor esquema de conducción o del proceso, habida cuenta que es verdad que es compleja la información y que requiere un esfuerzo de los asesores enorme, me parece que, y para no hacer un diálogo acá, ¿no? Hacer alguna convocatoria de la conducción y los asesores para armar, más allá de la agenda semanal, de jueves, la última fue de jueves a hoy, un plan de trabajo, un calendario, de alguna manera, que nos permita a nosotros quedarnos tranquilos como diputados y senadores, que llegamos a las reuniones con toda la información, y a usted el objetivo que se ha propuesto, al cual adherimos, que es darle celeridad para sacarlo pasado. Me parece que eso podría ser una convocatoria que usted haga a los equipos dentro de la mesa de conducción de esta bicameral para poder lograr cumplir los dos objetivos. Bueno, Germán, ¿querés decir algo? Sí. No, con ánimo de ayudar a que se pueda avanzar en lo que podamos avanzar. A ver, si estoy entendiendo bien, hay 23 donde nosotros venimos planteando que no tendríamos ningún problema en que se pongan directamente a la firma. ¿No habría margen, presidente, para que podamos avanzar con eso y poner una fecha perentoria para poder abordar los otros, sabiendo que hay realmente... Yo pediría, si sacamos... que hay predisposición nuestra, presidente. Estoy de acuerdo, por esta vez vamos a... En realidad hubo una confusión, tal vez. Me pareció que la información que yo recibí es que había habido un acuerdo sobre los 49, pero saquemos los 23 y hay 24 casos donde hay su ejecución. ¿Por qué no mandamos a pedir el informe al Ministerio de Economía? Y ganamos tiempo a ver qué está pasando ahí. Entonces aprobamos 23 y los 24 casos donde observamos su ejecución o demora significativa, mandamos a pedir un informe al Ministerio de Economía para ver qué está pasando, porque eso es deuda pública que entra por el BID, entra por la CAF y entra por el Banco Mundial. Así que, ¿estamos de acuerdo? 23 y más los 24 de la... Y los otros temas, y la verdad les pido a los asesores un esfuerzo. Sé que muchos temas son de alta complejidad. Vamos a tratar de hacer llegar la documentación previa una semana antes para que podamos estudiar los temas y para poder ir avanzando. La verdad que la idea es avanzar. Tampoco nadie quiere mandar al archivo un tema que tenga envergadura o que resulte mañana una cuestión compleja para la responsabilidad que todos tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
tenemos otros temas varios. Proponemos enviar a la AGN una nota solicitando los contratos de las vacunas COVID, con el objeto de posibilitar el tratamiento de los proyectos relacionados sobrantes en la comisión. En su momento nunca nos mandaron los contratos y me parece que este es un tema que sí que lo habían mandado, dicen, a la Comisión de Salud de las respectivas cámaras. Pero bueno, me parece que este es un tema que lo necesitamos para analizar las cuestiones que tienen que ver con vacuna COVID. ¿Están de acuerdo en enviar la nota? Bien. Criterio para reservas. Este es un tema delicado. No pretendo que se trate ahora, pero a mí me parece muy importante porque lo que estamos viendo, hay un cúmulo de temas y de dictámenes que vienen de la AGN como material reservado. Material reservado implica que no se puede dar a conocer la difusión pública de ese tema. Indudablemente que hay temas de seguridad nacional o temas de defensa que están dentro de la reserva, y también cuando se analizan cuentas personales, cuando se analiza Banco Nación y hay cuentas personales, indudablemente que hay que poner la tachadura. Lo que digo es que la posición que sostengo es que en la materia del Estado es todo público salvo las limitaciones que fija la propia ley y las cuestiones que he mencionado, que involucren a lo mejor a alguna persona en forma individual, algún funcionario en forma individual donde se le entre a la cuenta personal. Me parece que esos temas, repito, siempre venían con tachaduras. Lo que no podemos es convalidar o consolidar una línea de reservados que hoy anda en el número, ¿cuánto? 81. 81 reservados tenemos, es mucho. Por lo tanto, lo que propongo es que analicemos este tema para luego conversar con la Auditoría General de la Nación para ver cuáles son los que indudablemente tienen que ser reservados sí o sí y los que no deben ser reservados y que tienen que estar al alcance de lo público. ¿Estamos de acuerdo? No lo tratamos hoy, lo pasamos para analizar y lo ponemos para la próxima reunión. ¿Ok? Sí, Germán. A ver si entendí bien. Entonces, lo que estamos tratando de afinar el criterio para que los temas que se merezcan, que sean efectivamente reservados y los que no. Ok, bueno. Entonces, ¿trabajarían los asesores para traer una propuesta? Exactamente. Lo distribuimos, hay una nota, borrador. Hay un aumento de cúmulo de materia reservada, que me parece que es bastante notable. Entonces, bueno, la idea es que nosotros lo discutamos y que fijemos los criterios, porque esta es una... A ver, en la Ley de Administración Financiera, el que define qué tema es reservado o no es reservado es la Comisión Bicameral de Cuentas. No es la auditoría, no es la CIGEN, no es nadie más que nosotros. Entonces, en el marco de una decisión colectiva que tomemos, con criterio, con responsabilidad, no abrir cualquier cosa que afecten a personas, o lo que es reservado y lo que no lo es, lo fijamos nosotros. Ley de Administración Financiera, este material va a estar en el debate también, para que todos lo vean. Es una atribución propia nuestra decir cuál es reservado y cuál es no. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Bueno, próxima reunión, esta semana que viene no, podemos pasarla para la otra, ¿les parece? Hacemos un martes o jueves, no sé, habría que ver en el calendario, Álvaro. Habría que ver. Sí. Jueves. Jueves 29. Vamos a hacerlo tipo 12 del mediodía, más temprano, para que si alguno se tiene que volver a la provincia. 11. Estamos jueves 29 a las 11, ¿les parece? Acá pedimos la sala ya. Sí. Un temita. Sí, por favor, senador. Para el orden del día de la próxima reunión,
yo entiendo que a veces hay temas varios, pero tratar de que... Lo vamos a anticipar. De que esté anticipado. Correcto. No llegar y... Vamos a tratar de cumplir una semana antes cuáles son los temas. Bárbaro, eso es. Como va a haber también una intermedia con los asesores la semana que viene, vamos a tener los temas y vamos a hacérselos llegar previamente. Por eso también he postergado lo de los reservados. No es mi intención sorprender a nadie con un tema que no hayamos estudiado. Muchas gracias. Nos vemos entonces el 29. Muy bien, acaba de terminar la reunión de esta comisión bicameral conformada por diputados y por senadores. Decíamos la comisión bicameral mixta revisora de cuentas. Una comisión que tiene a su cargo el poder revisar y auditar los informes que envía la AGN, la Auditoría General de la Nación, en el sentido de que es el órgano de control externo de las cuentas públicas del Estado Nacional. Lo explicábamos al comienzo, ya sea de las cuentas públicas de los organismos centralizados, los ministerios, las secretarías, como también de los organismos descentralizados, por poner un ejemplo, el ANSES, y también, por supuesto, de lo que son empresas estatales públicas con mayoría de presencia estatal. Lo que se trató hoy, vamos a ir directo al temario, como veremos, están conversando, o se está acercando uno de los miembros, el senador Zimmerman. Vamos a comentar hasta que se acerque que hoy se trató en el temario, se aprobó por mayoría aprobar la cuenta de inversión 2017. Esto quiere decir el informe de lo que ha sido el gasto y la inversión y la ejecución de lo que se había convenido en el presupuesto 2017. Bueno, vamos a continuar conversándolo con él. Se aprobó entonces, senador, gracias por acercarse, se aprobó con observaciones la cuenta de inversión 2017, pasa a los recintos de ambas cámaras. Sí, esto con observaciones es un mecanismo que se utiliza en los dictámenes normalmente en la auditoría y en esta comisión. Pero bueno, lo importante es que pudimos debatir, gran parte de ese ejercicio ya estaba aprobado en el altísimo porcentaje, quedaba solamente lo referente a la deuda pública, que bueno, pudimos revisar básicamente lo asignado por presupuesto y después hubo 2 DNU que de alguna manera aumentaron los cupos y los plazos. Pero lo que se vio claramente y que se saca de los informes, de los 2 informes que hay de los auditores, es que no hubo reprogramación por encima de la autorización presupuestaria, entonces obviamente pudo haber algún desfasaje de plazo, entonces la aprobación es con recomendaciones a los efectos de que se tengan en cuenta estas cosas. Y después, bueno, hay otras cuestiones pendientes de las cuestiones de la auditoría y que tienen que ver con esta comisión en sus facultades, que también se trataron, son distintos informes, muchos de ellos que se va a mandar de vuelta al Ministerio de Economía para pedir informes, otros se van a mandar al archivo porque tiene aprobación. Así que la verdad que bueno, contento porque se está trabajando mucho, hay un trabajo metódico, hay un gran esfuerzo de los asesores que quiero reconocer porque hay muchísimos expedientes, más de 500 pendientes de tratamiento. Y eso significa darle una aceleración muy importante. Estamos tratando más de 50 expedientes por cada una de las reuniones. Todo el mundo sabe que revisar las cuentas públicas de la Administración Nacional son fojas y fojas. Hay mucha información para mirar y este es un esfuerzo enorme que están haciendo nuestros asesores de los distintos diputados y senadores. Así que bueno, contento por este avance y ojalá que podamos llegar a la normalidad lo antes posible. Cuenta de inversión 2018, se inició el tratamiento hoy. ¿Qué balance hace de eso? ¿Cómo ve la aprobación de esta cuenta de inversión? Bueno, no lo sé. Recién se hizo la presentación, son muchas fojas. A partir de la semana que viene y de que ahora que ya se gira cada uno de nuestros despachos, ya nuestros asesores van a empezar a mirar. La semana que viene lo vamos a mirar nosotros. Pero ya fijamos una fecha, dentro de 2 semanas, el 29 de mayo, para reunirnos para tratarlo. Así que seguramente también tendrá opinión de los senadores y diputados como corresponde. Ojalá que encontremos el camino para poder definir qué se quiere hacer con esa cuenta y cumplir con nuestra tarea. Esto es lo más importante. Bueno, le hago las últimas 2 preguntas referidas al temario. Una tiene que ver con que se pedirían informes referidas a los contratos que se firmaron por las vacunas del COVID y el otro tiene que ver con subejecuciones que se vienen notando en relación a préstamos de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Sí, que además esto es una constante.
de distintas gestiones de gobierno, pero que hay un auditor dentro de la auditoría que viene poniendo el foco y que anda haciendo un trabajo muy interesante, y entonces nosotros lo tomamos, lo potenciamos y queremos pedirle a quien está ahora a cargo que nos dé una explicación con respecto a este tema y que ojalá que estas subejecuciones no se den, porque obviamente en el caso mío, en el norte argentino, todo lo que tiene que ver con financiamiento es una necesidad. Y queremos ejecutar todo lo que tiene que ver con financiamiento para nuestras provincias. Ese es nuestro principal rol, defender los intereses de nuestra provincia ante el gobierno federal. Así que este es el mecanismo, así que eso también se resolvió ahora, esperemos la respuesta. Y bueno, y acá estamos, para seguir mirando todo lo que tiene que ver con nuestras obligaciones y requiriendo lo que tenemos que requerir. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Bueno, aprovechábamos que se acercó el senador Víctor Zimmerman de la provincia de Chaco. Vamos a hacer un repaso brevemente, igual muchísimo ya, y lo más importante lo hemos conversado con él. Decíamos entonces que en esta reunión de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas se aprobó, esto es importante porque pasa ya a los recintos de ambas cámaras, lo tienen que tratar el Senado y la Cámara de Diputados. Decíamos, se aprobó, aún con salvedades, pero está aprobado la cuenta de inversión 2017. Esto significa que se aprobó el ejercicio de presupuestario referido a ese año. Se inició el tratamiento, lo decía Zimmerman, recién comienza, siempre lleva más de una reunión y también lo tienen que ver los asesores. La cuenta de inversión 2018, se trataron más de 40 expedientes, muchos de ellos se pasaron a la firma y otros van a seguir siendo analizados por asesores, entre ellos, como se lo preguntábamos recién al senador, algunos tienen que ver con subejecuciones de préstamos. Estamos hablando no de este año ni del anterior, sino de años anteriores, pero justamente lo que se trata son de subejecuciones de préstamos de organismos, bancos internacionales como el BID, como el Banco Mundial, préstamos que muchas veces están destinados a realizar programas o obras de infraestructura, de vialidad en las provincias, por supuesto, y esto, por supuesto, es algo que atañe y preocupa a los senadores. Sobre esto se va a enviar una nota al ministro de Economía para que pueda actualizar en relación a cómo es hoy la ejecución de esos presupuestos que decíamos, de esos préstamos que decíamos a lo largo de los años y de otras gestiones venía siendo subejecutado. Y bueno, finalmente se estableció para el jueves 29 de mayo la próxima reunión de esta comisión para las 11 de la mañana, así que ya se los adelantamos, se van a seguir tratando, decía hoy el presidente de esta comisión, el diputado Miguel Ángel Pichetto, que hay 500 expedientes pendientes y por eso se está tratando de darles celeridad y tratamiento. Venimos notando, por supuesto, que se tratan alrededor entre 50 y 100 expedientes cada vez que se reúne esta comisión. Así que con esto ya nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y quédense, como siempre, con nosotros con nuestra programación. Chau, hasta luego.